colocar este personaje, en vez de colocar este personaje, lo que hago es colocar este otro y empiezo a probar. Y eso lo hacemos nosotros todo el tiempo. O decir, bueno, cuando comenzamos a contar una historia, empezamos por primera persona, de repente dicen, no, no me suena aquí la misma historia, me está pidiendo otra forma narrativa. Y entonces empiezo a contarlo como un narrador omnisciente o qué sé yo. O le doy las características si estoy escribiendo una novela, como lo hacía Roberto Bolaño. Lo que les quiero decir es que todo eso tiene que nacer, sí, de exploración, sí, de un proceso donde nosotros vamos a, de alguna forma, identificar una manera y la otra de hacer las cosas, pero no sencillamente de que, bueno, lo voy a colocar porque sí y ya, no se justifica así. Todos esos vacíos y todas esas costuras se le ven a los textos cuando los estamos leyendo o a una historia en el cine o a una historia en el teatro. El de la silla vacía es que le cuento que también se utiliza para la psicoterapia. Y es cuando nosotros tenemos de repente un problema del que no podemos hablar o un personaje en nuestra historia de vida con el que estamos sufriendo y hacer esto que es, en el ejercicio un actor se sienta en una silla vacía e imagina que su personaje está sentado frente a él y puede hablar con ese personaje imaginario y responde a sus preguntas y comentarios. Establece una conversación. ¿Quién va a hablar de las dos voces? La persona. En este caso, bueno, en psicoterapia lo hace el paciente, pero en el momento en que se utiliza esta técnica imaginativa, se cayó el gato. Desde el techo es que estamos arreglando la librería, esto está patas arriba y los gatos no tienen ahora dónde esconderse. Entonces se acaba de caer casi del techo. Menos mal si se pueden caer en sus patitas, porque si no, bueno. La cosa está en que si tú estás en ese ejercicio, colocas a tu personaje, tanto de la vida real como de la forma creativa que estés tratando de lograr, y empiezas a preguntarle cosas partiendo de algo que vamos a ver en un rato, que es toda la caracterización de la técnica de inmersión que necesita el personaje. Partiendo de esos principios, cuando yo ya conozco al personaje, lo he definido, he fijado unos criterios, sabemos cómo debería estarnos respondiendo. Entonces no sería lo mismo que yo me siente con el personaje Ofelia frente a mí si soy Shakespeare y digo, bueno, Ofelia, dime a ti cuáles son las cosas que perturban tu vida. ¿Cómo ves la relación del amor y la muerte? Y le preguntas cosas específicas si ya has definido ese perfil del personaje a que le preguntes a Hamlet. O sea, lo llevas a la silla vacía y empiezas a preguntarles cosas a él que debería responder en la misma línea a lo que has diseñado para los criterios de actuación de ese personaje. Y tenemos el ejercicio del sentido de la verdad, que utiliza lo que les decía, eso, la memoria emocional mezclada con un poco de imaginación del actor o la actriz o el escritor como tal, ¿sí? Estos son como los ejercicios más importantes y el de improvisación, ¿sí? El ejercicio de improvisación, por lo general la gente piensa que es lo más sencillo de hacerse, bueno, no me tengo que aprender ningún libreto, no tengo que tener en cuenta una marcación dentro del escenario, así que puedo hacer lo que yo quiera, pero ojo, es una de las cosas más complicadas de hacer, improvisar, y muchísimo más si estamos frente a un público. La gente que hace el stand-up comedy podrá dar cuenta de ello, porque es lo que más se está moviendo ahorita sí en la relación. Aunque ellos sí tienen un libreto, ¿sí? Con todo lo que como las rutinas que van a utilizar, pero tienen mucho de improvisación y no es fácil. Para un actor ni en formación ni con experiencia, le resulta muy fácil la improvisación. A veces hay que hacerlo de una forma eh, que no podemos escapar de ello porque en escena si tenemos no un monólogo, sino que hay varios personajes y a algunos se le va la letra o de repente se salta la letra desde donde debería ir, brinco a otra y se perdió. Los demás que están en el escenario tienen que resolver la escena porque no le podemos decir al público, disculpen, vamos a retroceder porque la escena se comió el texto que tenía que dar y era clave para una acción o el pie de alguien, entonces tenemos que volverlo a ejecutar. Sí, lo tenemos que, de alguna manera, desarrollar y ver cómo lo volvemos a empatar. Un corte y pegue ahí. Tenemos que tener un poco esta capacidad, que no es nada fácil. O meter una Eh, musiquita.
exacto, si no, no es tan fácil. Y bueno, el último que es la línea de acción, es eso. Tú escribes una historia, escribe marcas de cómo se debe mover, cómo debe caminar, escribe todo lo que tiene que ver a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel contextual del personaje y en función de ello es que el personaje va a funcionar en el escenario. Esto lo vamos a ver un poco más claro acá en este otro papel de trabajo. Acá, ya se los pongo. Permiso, quería añadir algo a los Sí, ejercicios y es que son muy maravillosos estos ejercicios y lo que usted comentaba al inicio de la energía se puede ver de forma tan físico y tan real, porque en una oportunidad nosotros en la universidad teníamos que hacer un ejercicio e incorporar a estas grandes figuras del teatro que en su época a mí me tocó ser Sarah Bernhardt. Entonces a nosotros se nos ocurrió, y en eso de improvisar y ver de qué forma sacábamos adelante el ejercicio, de hacer una sesión de espiritista, ¿no? Una sesión de espiritismo. Y nos sentamos todos, cada uno de mis compañeros tenía su personaje, en estos momentos ya no recuerdo, pero a mí me tocó Sara. Y entonces, en ese momento apagamos las luces y había se encendió una vela en el medio todos estábamos en un círculo sentados y se encendió una vela. Bueno, cada uno dio su participación, cada uno habló. Era un ejercicio solo con la profesora y el resto de los compañeros, pero al finalizar el ejercicio se fue la luz. Se fue la luz, se apagó la vela y nuestra profesora lo que dijo fue recojan y nos vamos. Y cuando salimos de ahí, porque estábamos en el escenario, cuando salimos del auditorio, ella nos dice, hay que tener mucho cuidado de lo con que se todo invoca. y con todo lo que se invoca, porque ustedes lo están haciendo de un punto de vista, porque somos muchachos, queremos probar y ver nuevas técnicas, pero tienen que tener cuidado con eso. Ella nos dice que mientras nosotros actuábamos, se veían sombras y estaba todo oscuro, o sea, ¿cómo se veían sombras en eso? Entonces, de que hay mucha energía cuando estamos en el escenario la hay, Sí. lo que hay es que saber cómo focalizarla para que no, la energía siempre sea positiva. Algo que quería Sí, compartirle. o sea, como, sí, como tener también, o sea, dicen, yo no creo en brujas, pero de que vuelan, vuelan, y como cierto Exactamente. respeto para esas cosas desconocidas, sí, más allá de cualquier otra cosa. A propósito de ello, lo que les contaba sobre el teatro varal, resulta que yo nunca había estado en un monólogo, o sea, estaba completamente sola contra todo ese teatro, un teatro tan grande como el varal, y estaba a reventar. Y resulta que, bueno, yo soy muy bajita, mido unos 50. Y entonces yo decía, a mí ni siquiera me van a ver en ese escenario. Porque además el director, que es José Ramón Castillo, él ahorita está en Brasil, era el director del grupo de teatro de la UNED. Él, cuando llegamos al teatro, siempre habíamos hecho ese monólogo en espacios no convencionales, en espacios pequeños, en salitas de teatro, pero en pequeñas. O sea, no había, porque nuestro escenario era un cántaro de esos de leche, de aluminio, de llevar leche grande y como un espejo, pero era un marco vacío. Eso era todo la utilería y la escenografía. Y yo decía, yo voy a estar en la mitad de ese teatro que tiene el proscenio gigantesco y todo abierto. Entonces yo dije, ah, bueno, pero hay telones y hay las patas laterales. Entonces le pedí al director, mira, vamos a hacer algo porque es que yo me siento nerviosa enfrentarme contra toda esta gente. Tenía lo del brazo, todo el cuento. Y yo le digo, recoge el escenario, o sea, como que lo achicara con con los laterales, con las patas laterales y con los telones laterales para que o sea, mi proscenio fuese una cosa muy pequeña. El proscenio es el frente del escenario para los que no saben del teatro, ¿sí? Es toda esa parte frontal completamente, porque había mucha dimensión hacia atrás y hacia los laterales y yo estaba en la mitad, sola contra el mundo.
Y sí, yo me fui al camerino a terminar de prepararme, a respirar, vocalizar todo eso y ya llega, dan la sala, al público, entra todo el mundo, se llena el teatro y yo escucho el murmullo y todo lo demás. Ah, un momento, ya, deme un momento. Ajá, entonces estoy en en ese lugar y estoy yo, bueno, no puedo tener nervios porque yo estoy preparada y voy a respirar y todo lo demás y salgo con mi rutina, me dan la luz de sala y me dan la música de sala y cuando salgo al escenario, al director no se le ocurrió otra brillante idea que lo que hizo fue para probarme a mí y someterme a que tengo que resolver como sea, que lo que hizo fue desnudar por completo todo el escenario. Ni siquiera lo dejó como estaba originalmente cuando llegamos. Él lo que hizo fue quitarle los telones de todos los lados, quitarle el telón de atrás, las patas que tenía laterales, y el teatro era mucho más grande de lo que yo lo vi cuando llegué, y podía casi que infartarme. Entonces resulta que lo cuento es porque cuando estuve allí y algo se quería apoderar de mí de terror, ocurrió algo que no me podría explicar y es que con todo lo pequeñita que era y todo eso, yo sentía que mi voz no iba a llegar y todo el cuento. Y de repente yo sentí como lo que estaba hablando María Sabeta de estos coturnos, que eran lo que usaban los actores de Grecia. Yo me sentí como que me elevé en una cosa así y me sentía gigante y sentía que tenía una voz que iba no solamente a ocupar todo el teatro, sino iba a salir hasta la otra calle. Yo sentí que algo que no supe explicar de alguna forma, esa cosa energética de quizás del temor o lo que fuese, me dio una potencia en el escenario. Y yo les puedo decir que al día de hoy todavía no recuerdo cómo hice, porque era un monólogo de 1 hora y 15 minutos. Ustedes saben lo que es una sola persona en un monólogo dramático, mantener a todo un teatro como ese en vilo, sin que nadie se fuera en ningún momento, sin que nadie ni respirara. Yo no me logro explicar qué pasó allí, sí, porque lo pudiera entender en un espacio pequeño, más íntimo, pero allí fue como una posesión. Esa es la única vez en mi vida donde yo he sentido una cosa extraña que no puedo explicar de otra forma que no sea eso, la energía propia que tenemos. Y cuando terminó, o sea, a mí esa hora y media, esa 1 hora y 15 minutos se me pasó como si estuviese hablando con ustedes 5 minutos y chao. Y cuando terminó la función, es como que yo lo único que recuerdo es cuando entré al escenario y cuando salí. O sea, cuando salí del personaje. Es lo que recuerdo así como más cabalmente. Recuerdo que cuando salí del personaje y ya doy la venia de agradecimiento por los aplausos, toda la gente de la primera fila estaba llorando a cántago porque era un monólogo muy dramático, muy trágico, donde yo hacía el personaje, hacía tres personajes en una sucesión, era la abuela, la madre y la hija. Y eso es energético, eso fue energético por completo. Entonces, lo que les quiero decir es que en el teatro pasan muchas cosas, en todas las artes, todos los cuentos que se han echado después del exorcista, pare de contar. Y lo que les digo es que nosotros tenemos ese poder también para imaginar y volver real lo que a veces imaginamos. Bien, denme un momentito, voy a tomar agua y ya regreso. De todas formas, aquí les voy a dejar la ficha abierta de lo que vamos a tomar ahorita. Un segundito. Bien, listo, ya volví. Bien, aquí.
Les voy a mostrar, porque no nos va a dar tiempo de desarrollar, pero quiero que la revisen y luego se las voy a mandar por el grupo. Es una ficha que en función del método de Stanislavski, pues he diseñado para hacer como algo más general y que ustedes la tengan como un recurso para poder de alguna manera alimentar todo lo que tiene que ver con el diseño de sus personajes. Y es una ficha que tiene varios rasgos, ¿sí? No solamente, por ejemplo, tenemos los rasgos generales, los ejemplos de ellos, ya ahorita vamos a volver. La posopografía, que también vamos a ver qué significa, la etopeya, los ejemplos y los ejercicios que ustedes luego los van a desarrollar en casa. Bien. Eh, los rasgos generales tenemos que aquí es donde vamos a notar todas las características del personaje que lo diferencian de los demás y que lo apartan de la como una entidad única. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener una cárcel donde hay muchos presos y hay celadores, pero no todos los presos son iguales. Así que no es válido decir, bueno, yo voy a ser un preso y los presos tienen un tatuaje en una manga, se recogen la franela así de lado, tienen alguna cicatriz en la cara y tienen caras de malo. Eso sería muy reduccionista. Eso sería quitarle toda la complejidad que puede tener un ente, que en este caso yo le estoy alimentando de no solo energía, lo estoy alimentando de características, de un devenir, de un antes y un después, porque el personaje no nace allí en el escenario. El personaje nació antes y el personaje llega allí con una vida hecha a que le ocurran cosas en ese momento. Entonces aquí, en esta parte de la ficha, tenemos los nombres, apellidos. Así nunca digamos el nombre del personaje en la historia, no importa. Así nunca digamos, bueno, se llama Pedro Navaja y entonces es, qué sé yo, dominicano o es puertorriqueño, no recuerdo Profesora, la salsa, ¿a quién se debía? ¿Cómo? Dime, Mónica. profe, una pregunta, ya va. Esa conceptualización que usted dice, o sea, todo ese pensamiento previo y esa planeación detrás de un personaje, eh, a veces puede ser inconsciente, ¿verdad? O sea, no tiene que ser tan sistemáticamente plasmado en un papel, sino que uno sabe que, no sé, que María es la niña criada por sus abuelos, con X o Y rasgos de personalidad. O sea, mi pregunta es si siempre se tiene que conceptualizar y estructurar así tan metódicamente. Si tú vas a escribir de forma profesional, deberías hacerlo. ¿Sí me Ok, entiendes? O sea, es como, sí, sí, es sí. por ejemplo, los actores de cine. ¿Qué hacen los actores de cine? ¿Por qué contratan a un actor de cine que luego se vuelve muy famoso? Porque se nota que ha hecho este tipo de cosas. Quizás no con este formato, pero A eso es a lo nosotros que no me podemos refiero. O sea, interpretar, nadie puede interpretar un personaje que no conozca. O sea, lo puede interpretar, o sea, lo máximo que podría hacer es ser el mismo como si fuera tal cosa, ¿sí? Pero claro, si no, pero hablo al momento de que yo me planteo un personaje, eso está para claro escribir, ya en mi cabecita, pues, pero o sea, nunca lo no había visto necesariamente, tan estructuradamente, pues. que no necesariamente está tan claro en tu cabeza. Eso es lo que uno cree, pero no funciona así. Si tú no conoces a tu personaje lo suficientemente bien como para que él desarrolle acciones que tú le vas a poner en la trama y en el argumento y todo eso, pues entonces se van a notar vacíos, o sea, se va a notar algo por allí de forma intuitiva al lector o no vas a saber ni qué es lo que le falta o le sobra, pero hay algo que no termina por condensarse allí. ¿Todo el mundo Ok, lo usa? No, no todo el mundo lo usa. Muchos escritores puede ser que no lo usen, pero lo que ok. yo les quiero decir es que dentro de nuestra responsabilidad como oficio debería estar pasar por un lugar consciente de lo que yo voy a llevar allí. Claro, claro, sí, sí hay una conciencia de lo que quiero lograr, pero, o sea, no Pero lo que había pensado eso, tan mira, metódicamente. te lo voy a contar, por ejemplo, Ok, cuando hace mucho tiempo yo pensaba que yo podía recordar absolutamente todo, porque siempre he tenido como la mente muy despierta en ese sentido de a tal hora, tal cosa, en tal lugar, ¿sí? Siempre. ok,
y pues yo estaba muy segura siempre de eso, hasta que en algunos momentos me falló esa memoria y Ok, ocurrieron desastres, ocurrieron desastres, ¿sí? Entonces, ok, es ok. como, por ejemplo, cuando, a ver, tenemos la ingeniería. Un ingeniero civil construye un edificio y él cree recordar absolutamente todo lo que pasa en una construcción civil y no toma en cuenta todas las referencias de las fichas obligatorias que tiene que cumplir porque él ya se las sabe de memoria. Puede ser que no las necesite realmente porque les recuerde, pero puede ser que no. Y eso significaría un gran desastre, ¿sí? Igual con la medicina. Si no hay un Ok, protocolo, es lo ok, que te quiero ya. decir. Sí, 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 En ya. cada O sea, profesión que nosotros tenemos, si no hay un protocolo que ok. creemos saber, pero a veces se nos puede escapar, somos humanos. Claro, por Entonces, supuesto. esto es lo que le va a dar como verdad, le va a dar sentido, le va a dar, sí. Por eso Ok, les digo, ok. igual son herramientas que yo les dejo, que de No, alguna no, pero es manera que ustedes. hay Ujú. que conocerlas, pues, pero no, nunca había concientizado esa estructuración tan teórica, pues. Por Ah, eso les digo, o entonces, sea, hay muchas formas de hacerlo. Esta es como una especie de resumen que yo hago entre el método de inmersión de Stanislavski y la experiencia que he tenido trabajando. Sí, por ejemplo, en el taller que doy hay un ejercicio que hicimos de escritura donde una de las participantes describe una acción en escena y era un ejercicio sobre personajes. Ella no había hecho la ficha y resulta que ella hace una acción donde el personaje, es que no recuerdo exactamente cuánto era, pero era en relación a su estatura y su peso, ¿sí? Ella había colocado algo como por rellenar y se notó cuando ella hace una acción que no podía ejecutar una persona con esa contextura física que había descrito en la ficha. Entonces ahí, y todos los vimos en el momento, porque no correspondía la altura con el peso en el índice de masa muscular médico que se conoce para saber que esa persona podía tener la fuerza suficiente de ejecutar esa acción. Y eso solamente se sabe si tienes todo muy claro en las fichas de creación de personaje. Como le digo, aquí hay muchas cosas que tienen que ver también con la actuación, pero valen perfectamente para algo. Yo lo utilizo para, por ejemplo, yo lo utilizo y la gente con la que trabajo acá en la escuela lo han sabido utilizar. Y hay muchas cosas que uno se ahorra con estas tipificaciones. Bien, tenemos esta parte que son los rasgos generales que tienen que ver con las cosas que más visibles o más generales, ¿sí? Luego tenemos la prosopografía, que prosop viene del griego y significa aspecto. Sabiendo esto, es bastante fácil deducir a qué se refiere esta disciplina y es la descripción de los rasgos físicos del personaje de su aspecto que incluyen aquellos elementos apreciables a simple vista. Así que tiene que también, o sea, este es como el contexto general, arriba, donde decimos el nombre, el género, la estatura y el peso, el dialecto, el grado de educación, profesión, religión, ese tipo de cosas como más amplias. Pero aquí vamos a saber cosas más específicas, como el color y la forma de los ojos, el tipo de cabello, color de la piel, tatuajes, cicatrices, complexión física, marcas de nacimiento y aspecto de imagen, ¿sí? Esto es en esta parte que es lo visible. Ahora, resulta que pasan cosas que no las van a ver los demás. Y eso es la ectopeya, es los rasgos psicológicos, morales y todo aquello que tiene que ver con la interioridad del ser, del personaje como tal. Entonces allí están inscritas como por ejemplo es que se hacen como preguntas, ¿cuáles son sus creencias fundamentales? ¿Qué rutinas sigues? ¿Qué manías tiene? ¿Qué principios éticos? No sé si, bueno, yo lo vi hace muy poco tiempo, siempre me habían recomendado ver Black Mirror, la serie, y yo nunca, no me gustan ver series, mejor dicho. Entonces, bueno, mi hijo insistió y yo me puse a verlas. Y resulta que hay una donde no se podría entender cuál es la trama si no supiésemos que uno de los personajes es asiático. Si eso no queda claro por alguna razón, entonces ya no tiene sentido la trama.
como tal. Bien, entonces aquí todo eso pues yo se los voy a pasar porque quiero que lo lean con calma y lo vayan, o sea, como les digo, esto no es que no es obligatorio, esto es una herramienta sencillamente y ustedes, bueno, la pueden utilizar. Y aquí sí les pongo como dos ejercicios, uno es con una mujer en una imagen y otra donde vamos a desarrollar toda la ficha que vemos atrás y donde tenemos aquí a otro personaje que es un hombre, donde ustedes van a definir todas esas cosas. Bien, esto lo voy a pasar por el grupo. Por ahí pues me han dicho que están ya sobre la hora, así que lo que quisiera hacer es, como tenía que hablarles de Violeta Rojo, y es bastante amplio, o sea, no podemos como darle mateo, porque es uno de los pilares fundamentales de la crítica sobre y la definición del marco argumental de microrrelato. Les voy a mandar los materiales de ella y esa parte la abordamos completa en la clase que viene, ¿sí? Entonces, les voy a pasar ahorita la ficha del personaje, les voy a pasar los materiales de Violeta y la idea es que discutamos sobre cómo define, eh, se intenta definir qué es el microrrelato, qué es, o bueno, como ellos lo definen como minificción y cómo ha sido el proceso de evolución a través del tiempo. Es más o menos lo que vamos a ir haciendo con esto. Igual las instrucciones más claras se las voy a colocar por escrito en en el grupo. Ahora me dicen, porfa, si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Sí, buenos días. ¿Cómo Buenos está, días. profe? Ah, Sí, Yola. un comentario Sí. respecto en general a la clase, ¿no? Y la importancia de esta clase de hoy. Yo escribo, digamos, cuando he escrito, yo soy guionista de cine, me he especializado en adaptación, y una norma es así como una regla que tenemos que tener antes incluso de empezar a hacer el guión. Solamente al tener la idea es definir inicialmente los dos personajes, ¿no? El protagonista y el antagonista. Y de cada personaje crear una biografía que tiene que tener por lo menos 10 páginas, desde la niñez de ese personaje, tanto el protagonista como el antagonista, porque es la única manera que podemos conocer las motivaciones de esos personajes. No puede ser que un día yo me levante de buen humor y al antagonista lo ablande un poco porque yo estoy de buen humor. O otro día amanezca triste y me ponga a poner a sufrir al protagonista porque yo estoy triste. Es como aclararnos muy bien y despegarnos del personaje, porque tampoco es poner, o sea, sí escribir desde donde conocemos y desde donde sabemos, pero tampoco impregnar al personaje. Todo lo que escribimos de alguna forma es autobiográfico, pero no Sí. necesariamente tiene que ser una biografía, una fotografía nuestra sobre el papel. Por eso es importante este ejercicio de crearle una vida al personaje, porque es la forma en que lo vamos a conocer y es la forma en que lo Es la podemos forma en la que desarrollar. vamos a tener, eso es lo que tú dices, tener claro. Es la única forma, o sea, de tenerlo. De repente, si nosotros vamos a escribir eso, como porque, bueno, nos gusta escribir y queremos explorar y no es algo como tan serio, qué sé yo, pues bueno, si tengo todo como claro mentalmente, puede funcionar. Habrá gente que serán genios, no sé. Sí, Sí ¿no? me, Porque sí me sería toca como como tener muy, todo muy muy sobre la ordenadito improvisación. sí, como para no traicionar el espíritu real de lo que estoy creando como tal y que la propuesta que tengo del comienzo. Entonces, sí es necesario tener esa guía, es como una columna vertebral. Es que de hecho la escritura lo necesita. Si vamos a escribir una novela, tenemos que tener estructura. Eso sí es casi que impelable. De Sí, repente y un lo cuento otro, puede darse pero sí, otras licencias o lo poético incluso también, pero siempre es un proyecto, nosotros abordamos un proyecto como tal. sí, lo otro también es la elaboración del contexto, que es un aspecto muy importante, ¿no? Porque es conocer el personaje, en dónde se mueve, cómo se mueve, qué lo impregna desde afuera, no solamente su mundo interno.
Entonces, eso también es básico para la construcción de los personajes. Y si sabemos construir un personaje, podemos hacer, o sea, podemos escribir dramaturgia, o sea, teatro, podemos hacer guiones para Exacto, cine, podemos hacer una novela, exacto. o incluso para el ensayo también, conocer el contexto es básico. O sea, el contexto histórico sobre el cual vamos a Sí, escribir. O porque sea, es el que momento toda esa parte es la histórico. documentación. Nosotros tenemos que hacer un ejercicio de documentación previo a la creación siempre. O sea, si estamos trabajando en serio con lo que queremos hacer. En una obra de teatro tú lo tienes que hacer. Lo que dices perfectamente, un ensayo, esto. Entonces, para poder hablar luego de las categorías que vayan a abordar en la triangulación que van a hacer en sus investigaciones de maestría para el proyecto final de grado, tienen que hacer este tipo de cosas, estas estructuras, para saber desde dónde, desde qué mirada van a abordar la categoría de análisis basado en cuál teoría crítica literaria, eh, s- abordando todo lo que tiene que ver con el universo de la obra literaria que van a explorar para luego dar su propia voz. Esa triangulación necesita estructura. Exactamente. Quizá como esta, quizá más compleja incluso. Claro, eso implica una inversión de tiempo muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, cuando voy a adaptar una novela al cine, o para el cine, el proceso de investigación me lleva tranquilamente un año, Sí, sobre todo siendo yo extranjero acá en Argentina, entonces tengo que ver si lo que me está escribiendo el autor es real, es lógico, o si eso lo tengo que modificar. Por eso la adaptación muchas veces no es tal cual como está escrito en la novela, porque ese proceso lleva a, digamos, ese proceso de investigación lleva a modificar y hacer más creíble los personajes, o bueno, es la intención, ¿no? Hacerlo más creíble, sí. más, y el uso de la imagen, y por qué usar tal imagen, o sea, es bien, bien complejo y necesita, eso sí, mucha inversión de tiempo. Sí, por ejemplo, mira, casos así en literatura muy importantes, Mario Vargas Llosa. Cuando Mario Vargas Llosa abordaba un proyecto editorial que tenía que ver con novela histórica, eran años invertidos. Creo que para El sueño del Celta invirtió 12 años de estudio previo para él poder escribir y honrar la historia que iba a contar, que iba a ser novela histórica. Y así muchas cosas, muchas cosas. Mira, por ejemplo, Rafael Cadenas estuvo fuera de escribir poesía como por, no sé, 7 años, algo así en un lapso de su vida. Y en ese lapso de su vida estaba estudiando todo lo que tenía que ver con las formas poéticas orientales. Y luego escribe ensayos que tienen que ver con eso y luego se aborda de alguna forma un lenguaje suyo que tiene que ver un diálogo con la poesía asiática. Todos son procesos que creo que sí merecen la pena ser como trabajados a conciencia, ¿sí? Y, por ejemplo, les digo eso como una gran recomendación desde ahorita del comienzo. Vayan pensando en su categoría de análisis, en su obra literaria que van a abordar en el transcurso de la maestría, porque lo van a necesitar tener muy claro. Ustedes van a hacer propuestas de lectura sobre esa obra, pero esas propuestas de lecturas van a estar acompañadas de una mirada crítica literaria, de una mirada teórica, no solamente de la apreciación que nosotros podamos tener con una lectura recreativa sobre esa obra literaria. Bien, bueno, nos vemos por aquí por el grupo. Les voy a ir compartiendo las cosas para que la otra semana hablemos sobre Violeta Rojo y sus propuestas, abordar algo de lo que ella nos dejó y bueno, darle de alguna manera o sea, una merecida mirada a esas propuestas que ella hizo. Bien. Eh, no sé, el profe Camilo si va a decir algo. Hola, Amaru. Con- No, pues muy bien, excelente clase. Tuvimos un pequeño percance que se nos fue la electricidad, pero bueno, Sí, me imagino. unos 7 minutos. Estamos a punto de prender la planta, pero eso a veces nos quita mucho tiempo. Sí, yo sé. No, la otra semana seguimos con clases. La siguiente semana Sí. vamos a tener un nuevo link, porque Ok, pues
te lo vamos a enviar en estos días al grupo y por supuesto a ti también para que lo tengas a la mano. Perfecto, está muy bien. Bueno, Y bueno, entonces, ya el gracias. descuento será hasta enero, hasta el 17 de enero, ¿no? Ah, chévere, está bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, a ustedes, gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Feliz día. Gracias, profe. Chao, Maru. Chao. Feliz día, profe. Gracias. Muchas gracias. Igualmente. Chao.